En abril del 2023 se subastaron una serie de fotografías tomadas por Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Eran alrededor de 50 piezas que retrataban a Alexandra Kitchen, la hija de uno de los colegas de Carroll en Oxford, quien fue fotografiada desde que tenía 4 años hasta los 16. En ellas se le muestra durmiendo en el sillón, jugando o vistiendo distintos atuendos. El conjunto de imágenes fue descubierto en una caja fuerte durante la limpieza de una casa por parte de los bisnietos de Alexandra. Esta subasta reavivó un viejo debate alrededor de la figura de Carroll. ¿Era acaso un pedo reprimido? Polémica que tomó mayor magnitud cuando en un documental de la BBC se reveló que también tomó fotografías desnudas de una de las hermanas de Alice Liddell, la niña que inspiró a Alicia en el País de las Maravillas. Así que en este video vamos a hablar de la vida y obra de Lewis Carroll, incluidas todas estas polémicas que giran alrededor de su figura y de la relación que tuvo con la pequeña Alicia, que incluyen cosas tan rocambolescas como que se le acusara de consumir drogas alucinógenas o de que en realidad él era Jack el Destripador. Recuerda suscribirte al canal para estar al corriente de este y de futuros videos y déjame en los comentarios qué otro escritor famoso quieres que investigue. Dicho todo esto, empecemos. Lewis Carroll nació el 27 de enero de 1832 bajo el nombre de Charles Ludwig Dodgson. Fue el tercero de los hijos del matrimonio Dodgson y el primer varón de la familia. Tendría en total 7 hermanas y 3 hermanos. Cuando Charles tenía 11 años, su padre fue nombrado párroco de la localidad de Croft of Tees en North Yorkshire, y toda la familia se trasladó a una espaciosa rectoría que sería la morada familiar durante los siguientes 25 años. El joven Charles inició su educación en casa, donde demostró cierta inclinación a la intelectualidad. Ya desde pequeño sufriría de tartamudismo, lo cual tendría efectos perjudiciales en sus relaciones sociales durante el resto de su vida. También padeció sordera en el oído derecho a consecuencias de una enfermedad. A los 12 años fue enviado a una escuela privada en las afueras de Richmond, donde parece que se integró bien, y en 1845 fue trasladado a la Rugby School, donde más bien sería infeliz. Esto según lo que él mismo escribió algunos años después tras abandonar esta institución. Creo que por nada en este mundo volvería de nuevo a vivir los 3 años que pasé allí. Puedo decir, honestamente, que si hubiese estado a salvo de la molestia nocturna, la dureza de la vida diurna se me hubiera hecho, en comparación, muchísimo más soportable. Aquí podríamos tener una de las primeras pistas que nos señalan del porqué del extravagante comportamiento de Carroll. Aunque no hay consenso sobre cómo se debería interpretar esa frase de molestias nocturnas, más de uno podría llegar a la conclusión de que es una especie de eufemismo para referirse a una clase de abuso de índole sex. Lo cual no sería tan extraño si lo analizas. A fin de cuentas, Carroll era un niño sensible, tímido, inteligente pero retraído, quien estaría solo en un internado rodeado de niños más grandes y del profesorado. Pero esto no impidió que académicamente Carroll no se destacara. De hecho, recibió elogios del profesor de matemáticas de la institución, quien lo consideró el niño más inteligente que alguna vez haya instruido. Abandonaría el rugby a finales de 1850 para trasladarse a la Universidad de Oxford, donde ingresó en el antiguo colegio de su padre. A pesar de que no era un estudiante en particular esforzado, su talento en las matemáticas le hizo ganar un puesto de profesor de matemáticas en Christ Church en 1856. Cátedra que desempeñaría durante los siguientes 26 años, y 4 años más tarde sería ordenado como diácono, aunque nunca fue un predicador en las iglesias. El reverendo Dodgson, como era conocido en su vida pública, permaneció soltero el resto de su vida. Era un hombre pulcro, romántico, puritano y de una vida marcadamente asexual. Hablaba en su diario de su fracaso rotundo como profesor y de sus múltiples amistades infantiles, especialmente con niñas entre 8 y 14 años. Solía escogerlas entre las hijas de sus colegas en Oxford o recurría a familias más humildes y menos estrictas. El tímido profesor de matemáticas era capaz de las mayores audacias para ganarse la amistad de una niña. Y es que se sentía muy a gusto entre ellas. No solo era capaz de crear confianza e intimidad entre ellas, sino que solo entre ellas se sentía libre de las críticas malintencionadas y de las censuras de los adultos. Llegaba al punto de hacer todos los esfuerzos posibles para poder concentrar citas a solas con estas pequeñas, tal y como se muestra en una carta que escribió a la madre de una de estas infantes.
¿Querría usted decirme si puedo contar con sus niñas para invitarlas a tomar el té o a cenar a solas? Sé de casos en los que no puede invitárselas sino en grupos, y tales amistades no pienso que valga la pena conservarlas. No creo que alguien que solo ha visto a las niñas en compañía de sus madres y hermanas pueda conocer su naturaleza. No obstante, ninguna de las amistades que tendría con una de estas menores sería tan importante como la que empezó el 4 de julio de 1862, cuando conocería a las hijas del decano Henry Liddell, Lorina, Edith y Alice, quien tenía apenas 10 años por aquel entonces, suceso que también quedaría plasmado en su diario. Atkinson trajo a mi cuarto a algunos amigos suyos, Mr. y Mrs. Peters, a quienes tomé fotografías, miraron luego mi álbum y se quedaron a almorzar. Salieron después a visitar el museo, mientras Duckworth y yo hacíamos una expedición río arriba, hacia Godstow, con las 3 Liddell, tomamos el té en la orilla, y no volvimos a Christchurch hasta las 8:15. Las llevamos luego a mi cuarto a que vieran mi colección de microfotografías, y solo antes de las 9 las devolvimos a la dirección. Desde entonces, su diario registra constantes encuentros, paseos por el campo, juegos y celebraciones con estas 3 hermanas. Tan estrecha era su relación que las 3 solían visitar al reverendo para disfrutar de sus cuentos y representaciones. Durante un viaje fluvial por el Támesis, las hermanas le pidieron al profesor que les contara una historia para pasar el rato. Según las cartas y antecedentes que se guardan de la época, fue entonces cuando Carroll improvisó el esqueleto de lo que sería Alicia en el País de las Maravillas, que en aquel momento se titulaba Las aventuras subterráneas de Alicia. Sería luego de un año de escritura y correcciones que Carroll terminaría el borrador de la novela, con ilustraciones hechas por él mismo. Esta versión tenía un retrato de la propia Alice en la última página y sería obsequiada a la niña en 1864. La primera edición disponible al público de Alicia en el País de las Maravillas vería la luz al año siguiente, en 1865, y tendríamos una secuela, Alicia a través del espejo, en 1871. Ya desde el año 54, Carroll escribía poesía y cuentos, los cuales le reportaron un éxito discreto. La mayor parte de estos escritos eran humorísticos y satíricos. En 1856 publicó Solitude, un poema que apareció en The Train, el primer texto que sería firmado bajo el nombre de Lewis Carroll. Este seudónimo se creó a partir de la latinización de su nombre y del apellido de su madre, Ludovicus Carolus, que al ser retraducido al inglés quedó como Lewis Carroll. También publicaría con su verdadero nombre múltiples artículos y libros de temas matemáticos, pero ninguno de estos textos tendría el impacto de Alicia en el País de las Maravillas, publicación que no estaría carente de polémicas desde un primer momento. Por mucho que se especuló sobre si la heroína de la novela estaba basada en la pequeña Alice Liddell, Carroll negó que el personaje estuviera basado en persona real alguna. Debido a la naturaleza tímida y escurridiza de Carroll, detestó la celebridad que le trajo la publicación de Alicia. Nunca quiso ser reconocido por las calles, tampoco dio entrevistas jamás y detestaba firmar autógrafos. Tanto es así que en una carta enviada a su amiga la señora Simmons el 9 de noviembre de 1981 escribiría: Toda esa clase de publicidad hace que extraños vinculen mi nombre con esos libros, me miren, me señalen y me traten como a un león. Odio tanto todo eso que a veces pienso que ojalá no hubiera escrito ningún libro. Son 3 las grandes polémicas que giran alrededor de Lewis Carroll: el supuesto consumo de drogas, que él sea Jack el Destripador y las acusaciones de pedo. Vamos a comentar cada una de ellas en detalle, empezando por la primera. Tras la publicación de Alicia, la inmensa imaginación de Carroll generó especulaciones de todo tipo. ¿Sería que Lewis Carroll, por sus dolores y su artritis, usaba analgésicos derivados del opio para estimular visiones alteradas en su mente? ¿Sería esa droga la responsable de sus dotes creativas? ¿Eran sus personajes acaso fruto de alucinaciones? A fin de cuentas, en la novela hay referencias a sustancias psicodélicas como la amanita muscaria, que si se ingiere puede provocar alucinaciones del estilo de las provocadas por el LSD. No por nada la película animada de Disney mantiene esta vibra lisérgica y se ha hecho popular el meme de que toda la trama de Alicia en el País de las Maravillas se puede resumir en un viaje malo de drogas. Además, en aquella época el uso de drogas a base de opio estaba muy difundido en la clase acomodada inglesa, aunque la verdad sea dicha, no existe ningún registro tangible de que Carroll fuera consumidor de estas sustancias. En segundo lugar estaría la supuesta vinculación de Carroll con la figura de Jack el Destripador. En 1888, en el barrio de White
Whitechapel de Londres, en un lapso de 70 días hubo 5 crímenes brutales. Las víctimas fueron 5 que fueron degolladas y mutiladas con precisión quirúrgica, e incluso se cree que se llevaron los órganos de al menos una de las víctimas. La sociedad inglesa de aquel entonces entró en shock mientras la policía buscó al asesino sin descanso, pero hasta nuestros días no se ha dado con la identidad del perpetrador. Algunos fantasearon que, por el salvajismo de los crímenes, el asesino debía ser un gorila escapado del zoológico. Otros especularon que sería un carnicero o, más tenebroso aún, algún médico cirujano por la limpieza de los cortes perpetrados a los cuerpos. Llegaron incluso a señalar al príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y nieto de la reina Victoria. Fue entonces que en 1996 Richard Wallace escribió el libro Jack el Destripador, Amigo Alegre, en el que teoriza que Lewis Carroll podría ser el asesino. Según Wallace, frases crípticas en los libros de Carroll que habrían sido escritos antes de los crímenes serían prueba suficiente de estas inclinaciones siniestras. Apoyó su hipótesis en la infancia problemática que tendría en particular en Rugby School, en su personalidad reprimida y en numerosos anagramas que aseguró haber descubierto en sus libros y cartas. No obstante, según Wallace, Carroll no habría actuado solo, sino que lo hizo en compañía de su amigo de toda la vida, Thomas Bear Bain. Hipótesis que se desmorona cuando se cae en cuenta que las investigaciones hechas durante la época de los crímenes demuestra que Lewis Carroll y su amigo, por lo menos en la fecha de al menos 3 de los asesinatos, estaban muy lejos del lugar de los hechos. Entonces, ¿por qué Wallace escribió un libro haciendo tales acusaciones? Bueno, no hay que pensarlo mucho para darte cuenta. La sola idea de que uno de los escritores más afamados de la literatura infantil fuera en realidad uno de los peores asesinos en serie de la historia de Inglaterra simplemente es demasiado morboso como para dejarlo pasar. Que los que se leyeron el libro se comieron el bait enterito. Pero esto pasó también con la obsesión de Lewis Carroll con las niñas pequeñas. Eso es un poquito más complejo de explicar. Aparte de la escritura y de las matemáticas, Carroll era un entusiasta fotógrafo. Retrató a actrices y poetas, pero lo que se convirtió en su gran pasión fue fotografiar a niñas pequeñas, tanto vestidas como desnudas, pero nunca fotografiaría a niños, pues pensaba que la desnudez no les lucía. También es cierta la relación cercana que tenía Carroll con las hermanas Liddell, niñas que también fotografió, y hasta donde se tiene constancia, solo Lorina posó desnuda para él. Lo interesante viene cuando, meses después del viaje por el Támesis en el que nació Alicia en el País de las Maravillas, la relación con los Liddell se cortó de golpe. El motivo de esta ruptura habría sido el pedido de la mano de Alicia por parte de Carroll, razón por la cual el señor Liddell le exigió por carta jamás volver a acercarse a su hija. Ella tenía en ese tiempo 12 años. Pasados los años, en una carta enviada a la señora Hargreaves, nombre de casada de Alice, reconoce la importancia de su antigua amistad y lo haría en los siguientes términos. La imagen de mi corazón de aquella que fue mi ideal amiga niña a través de tantos años es más clara que nunca. Desde aquella época he tenido docenas de amigas niñas, pero con ellas todo ha sido diferente. Y no serían precisamente pocas amistades. Como si fuera un coleccionista haciendo inventario, hizo una lista de por lo menos 107 niñas que fotografió a lo largo de 24 años. Al principio con sus familias o con disfraces, y a partir de 1867, desnudas. También anotaría en su diario la primera sesión que realizó de esta índole. Aunque para los estándares modernos esto puede resultar perturbador en extremo, para la visión victoriana de la infancia tal vez no lo era tanto. A fin de cuentas, las niñas iban acompañadas de sus madres y no veían nada malo en el cuerpo desnudo de los niños. En una nota escrita por Carroll en 1879, apenas un año antes de que abandone abruptamente la fotografía, escribe lo siguiente sobre una madre que le había confiado a sus pequeñas para una sesión fotográfica. Había prevenido a la señora que las dos niñas estaban, en mi opinión, tan nerviosas que no les pediría siquiera que aparecieran con los pies descalzos. Pero quedé agradablemente sorprendido al constatar que estaban dispuestas a desvestirse como uno quisiera, y que parecieron fascinadas de correr completamente desnudas. He tenido mucha suerte de encontrar una modelo como un rostro muy bonito y un hermoso cuerpo. Independientemente de las convenciones de la época respecto a las fotos de los niños, era inevitable que ciertas madres acabaran inquietándose ante la propensión de Carroll por desvestir a sus hijas. Además, debieron inquietarse todavía más porque él conservaba los negativos de cada sesión. Así que era cuestión de tiempo para que se desatara el escándalo.
Lewis Carroll moriría poco años de cumplir 66 años, el 14 de enero de 1898, por complicaciones de una gripe que derivó en neumonía. Nunca se casó, ni siquiera se le conoció una novia oficial y mucho menos tuvo hijos. Dejó a sus herederos unas 700 cartas y unas 600 fotos. De tal extensión fue el archivo de Carroll que solo unos 50 años después sus biógrafos encontraron que parte de este material estaba tachado o mutilado, quizás por los propios herederos para ocultar detalles o por el propio Carroll en vida. De los desnudos infantiles no quedó casi evidencia, solo quedaron 5 imágenes en un sobre cerrado con la consigna quemar antes de abrir. Por su parte, Alice Liddell murió el 15 de noviembre de 1934 a los 82 años. Durante toda su vida mantuvo un discreto silencio sobre su relación con Carroll, con quien mantuvo una larga correspondencia y que se volverían a encontrar en 1891 cuando ella ya estaba casada con un marido impuesto por su padre. Posiblemente, dicen los historiadores, ella también habría tenido sentimientos por Carroll. Mi teoría es que la madre de Alice fue la causa de la separación. La actitud de Carroll se volvió cariñosa con Alice. Y la madre quería reyes y condes para sus hijas. Ella quemó todas las cartas que Alice recibió de Carroll, según lo mencionó mi abuelo. Creo que él estaba enamorado de Alicia, pero que se reprimió tanto que nunca llegó a traspasar ninguna frontera. Pienso que era un hombre extraño y la gente que afirma lo contrario está totalmente equivocada. Vanessa Tait, bisnieta de Alice Liddell. Y esa, a grandes rasgos, es la historia de Lewis con su particular Alicia. Y bien, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? Si tomamos por cierto el hecho de que para los estándares victorianos no era mal visto fotografiar a las niñas desnudas, eso no cambia el hecho de que centrar tu producción en un tema tan morboso por lo menos da espacio para dudar en las intenciones de Carroll. Para llevarlo a lo absurdo, él incluso era sacerdote anglicano. Cumple con todas las red flags de lo que hoy consideramos un PD. Por menos que esto funaron a Michael Jackson. Y si bien es cierto que tras su muerte todas las acusaciones que le hicieron al rey del pop resultaron ser falsas, eso no cambia el hecho de que su vida haya estado marcado por estos escándalos y por ciertos comportamientos que resultan poco recomendables para un hombre adulto y en la posición en la que se encontraba. Pero esto quiere decir que lo mismo podría estar ocurriendo con Lewis Carroll, que todas estas sean acusaciones falsas y pensamientos malintencionados. Podría ser, o podría que no. Nunca lo sabremos a ciencia cierta. En parte por los eufemismos que utilizaba el propio Carroll a la hora de escribir sus diarios y también porque muchos de los archivos y documentos de la época álgida de la relación entre Carroll y Alice Liddell se perdieron, fueron destruidos tanto por la madre de Alice como por el propio Carroll, algo que no ayuda para nada a esclarecer estas dudas. No obstante, cabe destacar que los archivos de Carroll sí que constatan que él hacía donativos secretos a entidades como la Sociedad para la Protección de Mujeres y Niños, dedicada a perseguir a hombres que abusaban física o sexualmente de los menores. De acuerdo a esta información, de las 300 libras anuales que ganaba como profesor en Oxford, 50 las dedicaba a este tipo de donativos, una pieza más del rompecabezas a tener en consideración. ¿Y tú qué opinas? ¿Carroll era culpable o inocente? Y si quieres más biografías de escritores famosos, aquí te dejo un video sobre el Marqués de Sade, el autor más degenerado de todos los tiempos, perpetrador de toda clase de actos salvajes y obscenos. Y lo que es peor de todo, era francés. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.